fuimos entendiendo que tarde o temprano tenía que darse el momento actual que estamos viviendo. En los años 70 y 80 y otros periodos de la historia, la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política del país no ayudó a consolidar la soberanía e independencia de Bolivia. Hoy, ¿cuál es la situación? En la década 60-70 estaba en plena vigencia la doctrina de seguridad nacional impuesta por Estados Unidos para toda América, en la inflexión de la Guerra Fría. Esa fue una realidad en esa época, de ahí que muchos gobiernos, en realidad la mayoría, de una u otra manera fueron impuestos también por el imperio, ¿no? De ahí también tenemos la dinámica de las dictaduras militares. ¿De qué modo evoluciona este proceso? Es importante siempre resaltar que también los orígenes primarios de nuestras Fuerzas Armadas y del Ejército de Bolivia estuvo en las luchas indígenas que conocemos históricamente, fueron conocidas de 1604. Fuimos entendiendo que tarde o temprano tenía que darse el momento actual que estamos viviendo. La realidad histórica que vivimos es parte de un proceso, es parte de una vivencia de líderes militares, la esencia misma de la vida militar entroncada con su sociedad, con su pueblo, que lo hemos visto en el transcurso de toda la historia. ¿Qué ocurre a partir del 2006? Entonces, en el 2006, por fin encontramos esa simbiosis, por fin encontramos ese norte que responde precisamente a esa realidad histórica y empezamos a construir estas nuevas Fuerzas Armadas para vivir por su pueblo, con su pueblo y por el pueblo. Para las Fuerzas Armadas, ¿qué significan hoy la soberanía y la independencia de Bolivia? En la Constitución Política del Estado está clara la misión para las Fuerzas Armadas y su rol de las Fuerzas Armadas. Dice respetar la soberanía, la integridad de la nacionalidad boliviana en todo momento, de alguna manera validar el honor y el orgullo nacional. Entender que la soberanía no solamente es territorial, la soberanía es cultural, espiritual, ideológica, política, social, humana, económica. ¿Asumen esto solo porque la Constitución lo señala o porque existe una nueva convicción en relación a la patria? Estamos creando un nuevo pensamiento militar, estamos comenzando con una revolución cultural hacia el interior de las Fuerzas Armadas para que venga lo que usted está manifestando, que es el compromiso, el sentimiento, la valoración de lo que estamos haciendo. Entonces es importante que al interior de las Fuerzas Armadas todos los estantes, todos los miembros de las Fuerzas Armadas estén conscientes de cuál es el compromiso que debe tener las Fuerzas Armadas y de todos sus componentes en el cumplimiento de esta nueva visión. Necesitamos pasión. ¿Cuál es la base de esta nueva convicción? El poder ancestral que siempre tuvo, las culturas ancestrales que nacieron en este territorio, las culturas ancestrales que se desarrollaron acá. Ese es un poder espiritual, ese es un poder mental, psicológico, trascendental que nos ha permitido preservarnos en el tiempo. La espiritualidad poderosa que tiene el boliviano, esa espiritualidad que le ha permitido prevalecer frente a las agresiones. Tenemos que empezar a investigar, a desarrollarnos en esa conceptualización para que finalmente tengamos una identidad profunda de ser bolivianos, a ser orgullosos de los de allá, ser orgullosos de los de más allá, a ser orgullosos de los del sur, del este, del oeste, del centro, etcétera, etcétera. Eso nos va a permitir la unidad y cohesión nacional que nos va a permitir fortalecernos en el tiempo y ser lo que deberíamos haber sido siempre, un proyecto de nación fuerte y poderosa en este corazón de América. Con unas Fuerzas Armadas comprometidas con los intereses del pueblo boliviano, es posible avisorar un gran país
para los próximos años. Volveremos a vernos en Espejos.